Bueno, buenos días, bienvenidos. En este video vamos a hacer una aclaración respecto al video 3/3 del 2004 del 20, laboratorio 3. Este es el segundo video del laboratorio 3 en la lista de laboratorios. Como muchos mencionaron y probablemente todos ya están al tanto, el video comienza con el number pad ya conectado al Arduino y código escrito sobre el Arduino. Y nunca hay una parte, o sea, en este video ni en el anterior, se explica el código que se escribió ni las conexiones que se realizaron. Entonces vamos a hacer efectivamente eso, vamos a explicar por qué se conectó, cómo se conectó y efectivamente qué dice el resto del código. Después de empezado el video, ¿sí? Yo voy a mencionar en el video que tenemos acá que hay un error, que no lo estoy encontrando. Cerca de la marca del minuto 6 encuentro el error, que no era un error de código, sino que era eléctrico. Yo les recomendaría que los vean en esos 6 minutos, más allá de que no encuentro el error. Menciona algunas cosas, algunas dudas que tienen los chicos. Pero si no, bueno, pueden saltar a la marca de, creo que era el minuto 6. Vamos a acercarnos a ese valor. Un poco más atrás creo que era. Vamos a ver un poco más atrás. Acá. Marca de los 5 y 10 segundos. Así que bueno, si quieren empezar desde esa marca, no va a haber problema. Muy bien, entonces vamos a ir a la versión finalizada, ¿sí? Esta es la versión finalizada del laboratorio 3, la cual van a llegar en el video 3/3. Tienen que verlo, ¿sí? Porque hay toda una explicación de cómo combinar el number pad con ¿cómo se llama? Con la pantalla de cristal líquido, ¿sí? Eventualmente yo saco el Arduino original y lo voy a conectar a lo que veníamos haciendo en los otros laboratorios y va a terminar quedando una versión, bueno, que se puede ver medianamente ahí, que es la que tenemos acá. Así que bueno, vamos a empezar por el código, ¿sí? Inclusive, bueno, puede ser que haya algunos cambios en el código que tengo acá, pero esos van a ser explicados en el resto del video, siendo esta la versión final, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para empezar, la parte de Liquid Crystal está explicada en el video anterior, en el primer laboratorio 3, ¿sí? Si tenemos la lista del laboratorio, estamos hablando, si este es el video que estamos ahora, en el anterior, ¿sí? En este de acá, está explicado cómo funciona Liquid Crystal, la librería, cómo se setea en el tema de los pines. Eso ya lo pueden ver directamente ahí. Muy bien, después a ver qué otras cosas utilizamos. Esto era de 7 segmentos, ¿sí? Era para controlar, mandarle bits al CD4511. Esto es del potenciómetro. Bien, esta parte de acá, sí, esta parte de acá ya corresponde al number pad. ¿Y qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos una estructura nueva que creo que no hemos visto hasta ahora, que se la conoce como array, ¿sí? O vector, ¿sí? Si vamos a matemática también lo podríamos llamar un vector. Y efectivamente es eso, o sea, tiene un nombre que se lo ponemos nosotros. Yo le puse pin fila. Siempre que encuentren, por lo menos en mis videos, cosas en español, yo las pongo en español a propósito para distinguirlas de posibles nombres reservados. Setup obviamente es un nombre reservado, no voy a poder llamar una variable setup. Begin es un nombre reservado, pero pantalla, lo escribí yo, ¿sí? Es un nombre que yo le asigné a el Liquid Crystal, el objeto Liquid Crystal, ¿sí? Que lo llamé pantalla. Entonces, nada, eso, que cuando encuentren algo en español, probablemente lo escribió el usuario, en este caso yo, pero porque yo uso esa
ese tipo de escritura, ¿no? Entonces, esto claramente lo creé yo, es un vector o un array, ¿sí? Llamado fila, ¿sí? Más bien pin fila, y otro que dice pin columna. Cuando los creo, ¿sí? Le digo el tamaño de ese vector, o sea, cuántos espacios internos va a tener el vector o el array. En este caso van a ser 4, ¿sí? Por eso entre los corchetes le digo el tamaño. Y al principio le digo el tipo de variables, o sea, del tipo de variables que van a haber dentro de esos espacios, de ese vector. ¿Sí? En este caso son números enteros. Entonces, números enteros, el nombre del array o del vector es pin fila, tiene 4 espacios, y acá le cargo los valores que yo quiero tener. Esto obviamente lo van a encontrar mucho más detallado y explicado, y otras formas de hacer estos arrays en arduino.cc, ¿sí? Nunca se olviden de ir a consultar a la fuente arduino.cc, que está muy bien explicado, hay más ejemplos. Pero bueno, el ejemplo que yo estoy usando, estoy creándolo en este momento, en esta línea, y lo estoy completando, le estoy dando valores. Podemos también dejarlo vacío, eso es lo que les digo que pueden encontrar en arduino.cc, y eventualmente ir llenándolos. De nuevo, yo los completo en el momento, o sea, no solamente lo creo, sino que también lo completo en el momento. Por ejemplo, val es una variable creada que no tiene valor inicial. Podría tenerlo, ¿sí? Yo podría haberle puesto igual a 8 y bueno, va a empezar valiendo 8. Como yo a val se lo voy a asignar al mover el potenciómetro, no tengo necesidad de darle un valor inicial. En el caso de pin fila y pin columna, que representan las filas y columnas de mi 7 segmentos, sí lo voy a completar. En este caso, bueno, lo completo con las conexiones eléctricas, ¿sí? Los pines a los cuales están conectados cada uno de los agujeros que representan pines, filas y columnas. Entonces, la fila 1 que está conectada, vamos a hacer un poquito de zoom. La fila 1 que está conectada a través de este cable a el pin 13, ¿sí? El primer lugar de mi vector pin fila, ¿sí? Que sería, técnicamente este lugar se conoce como 0, no 1, ¿sí? Se llama pin fila 0, lo tengo conectado al 13, que es la primera. Bueno, en este caso acá no están etiquetados como de 0 a 3 como debería ser, están etiquetados de 1 a 4. Entonces, es indistinto, es la primera, si es el primer lugar, si es la primera fila, ¿sí? En este caso esta columna controla toda esta fila, o sea, tiene una conexión a toda esta fila. Eso también se los podría mostrar en el video, lo van a ver cuando vean el video, ¿no? Pero para ir adelantándolo, acá, por acá. Bien, esta imagen representa las conexiones eléctricas internas del number pad, ¿sí? del teclado numérico, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos los pines, ¿sí? Representarían estos pines y los cables que van para arriba, y el circuito que tenemos es todo esta parte interna, que acá obviamente no se ve. Entonces vamos a repasarlo un poco, ¿sí? Acá suben esos cables, ese cable plano, y acá tenemos la parte interna de los botones. Y efectivamente estas son las conexiones eléctricas, ¿sí? Fíjense que acá las filas se llama R1 a R4 y las columnas de C a C4, ¿sí? Row en vez de fila, y C de columna o column en inglés. Entonces R1, ¿sí? Viene una conexión eléctrica por acá, y fíjense que esa conexión eléctrica de R1 tiene una conexión directa a todos los números, ¿sí? Al 1, al 2, al 3 y hasta la A, ¿ok? Y la columna 1, por ejemplo, ¿sí? Que viene por acá, está conectada directamente a todos los botones de la columna 1, el asterisco, el 7, el 4, el 1. Cuando uno aprieta, ¿sí? Aprieta este botón, ¿sí? Hace una conexión eléctrica entre la fila 1 y la columna 1, ¿ok? Entonces se cierra un circuito entre columna 1 y fila 1. Si no, de otra manera, si uno no toca ningún botón, ninguno de estos pines está conectado con ninguno de los otros, ¿sí? Si ustedes siguen este camino con la vista, con el dedo, ¿sí? Siempre se van a encontrar que terminan en un callejón sin salida, terminan o en un botón, bueno, siempre van a terminar en un borne de un botón, ¿sí? Que está abierto normalmente. Entonces, al presionarlo yo cierro caminos, o sea, conecto
filas con columnas, básicamente, ¿sí? Columnas con columnas nunca se van a conectar. No, porque los botones solamente conectan filas con columnas. Muy bien. Eso después lo repasan tranquilos, lo hacen en la carpeta, ¿sí? Así terminan de entenderlo. Muy bien, entonces decía, yo acá lo que estoy haciendo es aclarando, ¿sí? Pin fila, ¿sí? Qué números de pines están conectados a las filas, 13, 10, A0 y A1, efectivamente, ¿sí? Este está conectado al 10, este está conectado hasta el otro lado, hasta el A0, y el que le sigue está conectado al A2, digo al A1, perdón, ¿sí? Alguna dirá, ¿por qué eligió números tan raros? ¿Por qué no puso 4 seguidos? Bueno, yo estoy jugando en un conexionado, ¿sí? En un circuito que ya tiene varias cosas previamente puestas que no quiero modificar, ¿sí? Por ejemplo, los 4 pines que usé para generar los 4 bits. Después tengo un montón de pines para la pantalla LED. Estoy usando, bueno, el potenciómetro acá lo saqué, fíjense que ya no lo estoy usando. Pero bueno, para hacerlo lo más prolijo posible, tuve que, en este último caso, en estas últimas conexiones que eran las del teclado, tuve que hacerme algunos, acomodarlos lo mejor posible en el resto de los pines que me quedaban libres. Y después tengo las columnas, ¿sí? Las últimas 4, ¿sí? Están conectadas a, fíjense, van primero hacia acá, van hacia una serie de resistencias. Eso se explica después del minuto 5-10, ¿sí? Así que se los voy a dejar para que lo vean directamente en la explicación del video. En el video, cuando empieza esa conexión, no la tengo hecha, ¿sí? No tengo resistencias, voy directamente de las columnas al Arduino. Y ese fue mi error, ese es el error que me genera dudar durante 5 minutos o una cosa así, hasta el minuto 5-10. Por eso, cuando vayan al minuto 5-10, ahí se va a explicar por qué se conectan estas resistencias. Que después de ser conectado a esas resistencias, si no me equivoco, sí, de ser conectado a esas resistencias, voy a través de estos cables naranjas, creo. Sí, naranjas. Pego toda la vuelta. Pegan esos 4 cables naranjas, pegan toda la vuelta y se conectan a los analog, ¿sí? Del A2 al A5. Okay, simplemente estas dos columnas me dicen, así como nosotros hacemos a veces pin LED y le asignamos un número para después poder usarlo directamente como pin LED tanto. Acá estamos haciendo lo mismo, pero usando vectores, ¿sí? ¿Por qué usamos vectores? Porque para empezar, porque tienen toda una familiaridad y además para poder recorrerlos eventualmente, que es lo que vamos a estar haciendo con la matriz, ¿sí? Fíjense que en nuestro number pad es una matriz, inclusive eléctricamente es una matriz, es una serie de filas y columnas. Quiero volver a la imagen esa que les había mostrado acá. Esto es efectivamente una matriz y la mejor forma de recorrerla va a ser como una matriz. Por eso es que armamos estas filas y columnas que eventualmente van a ser nuestras coordenadas de la matriz. Después, en el siguiente paso, lo que volvemos a armar es efectivamente una matriz, ¿sí? La idea de usar acá filas, vectores y después usar matrices es que conozcan las dos formas de trabajar, ¿sí? Podríamos haber llegado a hacer algo solamente con matrices, pero me pareció más interesante primero hablar de vectores y después de matrices. Esto efectivamente es una matriz que ustedes pueden armar, ¿sí? Que en vez de ponerle solamente un corchete con el número de filas, le ponen 2 corchetes, ¿sí? En este caso son 2 corchetes de 4, porque es una matriz de 4x4. Si quisieran hacer una matriz de 4x5, le hacen 4 y acá ponen 5. Y después lo que dice acá es igual y lo completo, ¿sí? Acá el completado, fíjense que yo armé como la matriz visualmente, ¿sí? La fila, la siguiente fila, cada columna. Eso lo hice por prolijidad para poder yo leerlo más fácil. Esto podrían haberlo escrito todo hacia la derecha, un choclo grande con cada una de las filas. Lo que importa es qué es lo que uno está escribiendo, no necesariamente el tabulado. Entonces abro llaves, ¿sí? Así como abría antes llaves. Y para
para una matriz no solamente abrimos llaves y completamos separando con comas cada elemento y terminando con un punto y coma, sino que abrimos una llave, ¿sí? Que es una gran llave que abarca todos los vectores internos o todas las filas internas. Y después cada fila la separamos, o sea, la englobamos con una llave nueva que se abre acá y se cierra acá. ¿Sí? Y cada columna, perdón, cada siguiente fila, mejor dicho, la vamos a separar con una coma. ¿Sí? Entonces hacemos coma y seguimos escribiendo la siguiente fila entre llaves, coma, siguiente fila y entre llaves y así. Entonces, bueno, adentro ¿qué puse? Puse números, pero que no son técnicamente números. Fíjense que, a diferencia del 3 y el 10 que se pintan de verde, estos números no están pintados y además están entre comillas simples. Bueno, ¿qué significa eso? Lo pueden buscar también, pueden buscar comillas simples en arduino.cc y se los va a explicar. Pero efectivamente lo que estamos haciendo con comillas simples es guardar caracteres, ¿sí? Esto no es el número 1, este es el carácter 1, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un número y un carácter? Bueno, el número es una entidad matemática, si quieren, donde la computadora la va a tomar como un elemento para hacer cuentas. Los caracteres son simplemente dibujos que él va a mostrar en el monitor serie, ¿sí? O que va a imprimir en una pantalla de cristal, digamos, es simplemente una figura, es un dibujo, ¿sí? Eso es un carácter. Todas las letras son caracteres, obviamente. Fíjense que uno con letras no hace más que imprimirlas, ¿sí? Si uno imprime un texto, está imprimiendo el texto, no está haciendo cuentas con ese texto, no está diciendo, bueno, a ver qué palabra es dos veces la palabra tanto, ¿no? O sea, no haces cuentas con palabras, simplemente son textos a imprimir. Bueno, que en este caso los números van a ser textos a imprimir o mejor dicho, perdón, van a ser caracteres a imprimir. Entonces, bueno, completo con tratando de reproducir, ¿sí? En mis filas y columnas aquello que tengo en mi number pad, ¿sí? Del 1 al 3, la A en la última columna, del 4 a la B, del 7 a la C, y después los símbolos asterisco, 0, numeral D, ¿ok? Entonces ahí tengo ya mi teclado, ¿sí? O mejor dicho, los caracteres que están en mi teclado guardados en una matriz, ¿sí? Y dispuestos de la forma que la matriz real está dispuesta. Bueno, eso es las declaraciones de mis variables o de mis elementos. En el voice setup, bueno, acá yo estoy inicializando la pantalla LED, ¿sí? Eso no necesariamente lo hacemos tan temprano en este video, pero bueno, lo tenemos hecho. Bien, acá fíjense lo que hago es declarar a los declarar como salida a cada uno de mis elementos eléctricos, ¿no? De mis filas, mis pines filas y mis pines columnas. Entonces, pin fila 0, ¿sí? El elemento que está ahí en 0 va a ser salida, ¿sí? El elemento que está el pin fila 0 es el 13, entonces acá es como si yo hubiera puesto 13. Pin fila 1, que es el 10, le dije que es un output. Pin fila 2, que es el A0, le puse como output. Esto también, yo no sé si lo he mencionado en otros videos, pero fíjense que acá yo estoy usando los pines A0 hasta A5, o sea, todos los analógicos, en vez de usarlos como entradas analógicas, los estoy usando como salidas digitales, ¿sí? Y eso es perfectamente válido, se puede usar, los pines analógicos se pueden usar como entradas digitales o salidas digitales también. En este caso, lo único que uno tiene que hacer es poner en pin mode A0 o A3 o A4 o el número que yo quiera y aclararle que lo voy a usar como output. Ya con decirle que es output, le estoy diciendo que es una salida digital. Bien, y lo mismo con las columnas. Bueno, entonces entrando al void loop tengo dos fors, ¿sí? Son dos fors anidados, ¿sí? Este gran for que empieza acá, en esta llave, y se cierra en esta llave de acá, si no me equivoco, no, se cierra en esta llave de acá, ¿sí? O sea que abarca todos estos elementos, o sea, todas estas, me están dando medio mal el mouse, todas estas filas.
todas estas líneas, ¿sí? Todas estas líneas están dentro de este for que tengo acá. Entonces vamos a ver qué hace este for. For es un elemento cíclico que ustedes, bueno, lo pueden ver en mayor profundidad en arduino.cc, pero lo que hace es lo siguiente. For es durante, ¿sí? Durante sería... Sí, for. Durante lo que suceda entre estas paréntesis, o mejor dicho, los parámetros que tengo en estos paréntesis estén sucediendo, cicla todo este elemento, ¿sí? O sea, acá lo que tenemos es un for que dice el primer elemento crea una variable, ¿sí? Por eso empieza con int, porque estoy creando una variable nueva que se llama fila. No tiene nada que ver con pin fila, ¿sí? Es una variable nueva que se llama fila, que la inicio en 0, ¿sí? O sea que empieza siendo 0. El segundo parámetro le dice mientras fila sea menor a 4, ¿sí? Mientras el valor de fila sea menor a 4, seguís ciclando y después de cada ciclo agregale, sumale 1, ¿sí? O sea, fila más es lo mismo que haber puesto fila igual a fila más 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo se vería esto? Vamos a volver a marcar todo esto. Sí, no sé por qué está me abriendo el monitor serie. Bien, decíamos que todo lo que está marcado ahora está dentro del for que tengo acá arriba, ¿sí? Todo esto es el ciclo que voy a estar realizando. Entonces, cuando inicia el Arduino, entra por primera vez a este for, se crea la variable fila igual a 0, pregunta, che, ¿fila es menor a 4? Sí, fila vale 0. Ah, buenísimo. Entonces, realiza todo lo que está pasando acá, ¿sí? Hace digital write, bueno, y ahora vamos a ver qué pasa acá adentro, pero ejecuta todos estos elementos, inclusive hay un for que se va a estar ejecutando varias veces respecto a estos parámetros, pero se van a ejecutar todas estas cosas, va a llegar a este corchete, va a volver acá arriba, va a sumar 1, o sea que fila va a pasar a valer 1 en vez de 0, y fila va a volver a preguntar, o sea, se va a volver a preguntar, ¿fila es menor a 4? Sí, 1 es menor a 4. Ah, ok, listo, hace todo esto de nuevo. Vuelve para acá, fila pasa a valer 2, porque a 1 le sumo 1, vale 2. 2 es menor a 4, sí, bueno, entonces se lo de nuevo. Vuelve a subir acá, se le suma uno más, vale 3. 3 es menor a 4, sí, bueno, hacelo todo de nuevo. Vuelve a subir, se le suma 1, ahora ya vale 3, 3 vale 4, ahora vale 4. 4 es menor a 4, no es menor a 4, listo, saltea todo esto, no lo hagas y seguí para acá abajo, ¿sí? Que en este caso, como está todo comentado, fíjense que está todo en verde, está todo comentado hasta el final, llego al último corchete y termina el loop, o sea que vuelve a empezar el loop y vuelvo a entrar a este for, porque es cíclico todo el programa, ¿no es cierto? Y vuelvo a hacer esas 4 veces, ¿sí? Si yo quisiera hacer otras cosas, obviamente si saco este comentario, barra asterisco, que está cerrado abajo como asterisco barra y me comenta todo el código, puedo empezar a hacer otras cosas, a preguntar otras cosas. Yo acá lo simplifiqué a simplemente que funcione el teclado y la pantalla. Pero bueno, básicamente este for recorre las 4 filas, ¿sí? Básicamente va recorriendo la fila 1, la 2, la 3 y la 4. Y después empieza de nuevo, la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, la 2, la 3 y la 4. Hace eso infinitamente. Lo limito a 4 veces porque si quisiera hacer otra cosa no puedo estar acá encerrado o hacerlo 14 veces y después venir acá. Necesito velocidad entre procesamientos y procesamientos. Bueno, entonces eso es lo que hace el primer for, ¿sí? Después, o sea, una vez que entra por primera vez al primer ciclo del for, dice lo siguiente, dice, che, a la fila que estés en este momento, ¿sí? O sea, la primera vez va a ser la fila 0. Ponela en high, ¿sí? O sea, ponela en alto. Ponela en 5 volts. O sea, el pin
fila 0, que en este caso es el pin 13, ponelo en 5 volts. Entonces ponen 5 volts el pin 13. Y eso está conectado acá. O sea que en nuestro esquema eléctrico quiere decir que este cable se pone a 5 volts todo su recorrido. Entonces hay 5 volts de este lado del botón, de este lado de este botón, del lado de este botón hay 5 volts. Del otro lado no hay nada, ¿sí? No hay 5 volts. Estamos esperando a que alguien apriete el botón y conecte 5 volts a esta columna, ¿sí? A este pin de columna o a este, dependiendo del botón que se apriete. Entonces, lo primero que hago cada vez que recorro una fila es poner a 5 volts esa fila, ¿sí? Y lo dejo como una variable fila para poder ir cambiando de fila en fila, ¿ok? Fíjense que lo último que hago antes de salir de este primer for, de este for grande, lo último que hago es apagar ese 5 volts. Entonces yo energizo esta fila con 5 volts. Básicamente en el resto del código, que lo vamos a revisar ahora, lo que hago es preguntar si alguno de los botones está apretado. Y después que termino de medir si está algún botón apretado, y puede que alguno esté apretado, puede que no esté ninguno apretado, eso dependerá del ser humano que está tocando este teclado. Paso a la siguiente fila, pero me aseguro de apagar la fila anterior, ¿sí? Esta la pongo en 0 y esta la pongo en 1, en 5 volts. La pongo en 0 volts, la pongo en 5 volts. La pongo en 0 volts, la pongo en 5 volts. Y así. Voy como prendiendo como si fueran luces y apagando esas luces antes de preguntar por la siguiente fila para no confundirme, ¿sí? Entonces, prendo en 5 volts la fila que me corresponde en este momento, en el momento del ciclo. Este valor fila puede valer de 0 a 3 técnicamente, ¿sí? De 0 a 3, que son las 4 filas que tengo yo en mi matriz. Y acá también, esta fila va a valer de 0 a 3, ¿sí? Y se va a estar apagando esa fila. Bueno, entonces en el resto del código tengo un loop, ¿sí? Tengo un loop nuevo, digamos, que es dado por un for, que es muy similar, ¿sí? Pero en vez de recorrer filas, recorre columnas, ¿sí? Entonces empieza, o mejor dicho, crea la columna 0, crea la variable columna, le asigna como primer valor 0, la va a recorrer 4 veces, del 0 al 3. Cuando llegue a 4 va a cortar, o sea, no la va a tomar como un ciclo válido, y le va agregando de a 1, ¿sí? Va saltando a 1. Este salto de a 1 en el for podría llegar a ser de a 2. Yo podría haber puesto columna igual a columna más 2, o más 3, o más 5. O sea, ustedes pueden modificar esa magnitud de saltos. En general se suele hacer de a 1, porque es más, uno lo que suele hacer es crear una variable nueva, ¿sí? Pero bueno, si estuvieran usando para su for una variable conocida y ustedes saben que quieren hacer saltos más grandes por la razón que sea, también se puede modificar eso. Dato de color. Entonces, bueno, este for es muy similar a este, nada más que en vez de recorrer filas, que recorre columnas, o una variable llamada columna. ¿Y qué pasa dentro de este for? Pasa todo lo que tenemos acá, ¿sí? Porque hasta acá por lo menos, ¿sí? Acá es donde se cierra este for que tengo yo acá. Entonces, ¿qué está pasando dentro del for interno este? Que esto va a pasar 4 veces por cada fila, ¿sí? Entonces, cuando estoy empecemos por la primera, ¿no? Cuando estoy en la fila 0, ¿sí? Que está energizada, tengo toda esta fila energizada, entro a este primer for y digo, bueno, columna 0, ¿sí? Que es la de acá, ¿sí? Hago la siguiente pregunta. Si digital read columna, ¿sí? Pin columna, que en este caso sería si leo, ¿sí? Digital read es si leo en la primer columna, ¿sí? En la 0, que está en high, o sea, estoy usando las columnas en vez de ser output son input, eso, claro, sí, esto me olvidé de mencionarlo. Fíjense que las columnas son inputs, no outputs, ¿sí? Entonces, como estas son inputs, son para lectura, nunca se van a poner a 5 volts. Las voy a poner, o sea, la electricidad, o sea, yo puedo ponerle 5 volts y leer 5 volts de ahí, o 0 volts, ¿sí? Pero no puedo setearlas en 5 volts. El seteo va a estar dado por las filas. Entonces, la pregunta que voy a hacer es: si leo en el pin
el primer pin de columnas, ¿sí? El 0, que en este caso era el A algo, era, si no me equivoco, era el A2, ¿sí? Si en A2 yo estoy leyendo 5 volts, entonces, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que si yo leo 5 volts en la primera columna y sé que la única que está a 5 volts de todas las filas es la primera, sé que es el número 1 el que están apretando, ¿sí? Eléctricamente no podrían haber apretado ningún otro. Si apretan el 2 en la columna 0, ¿sí? No se va a estar leyendo 5 volts, ¿sí? Porque no está... no estoy leyendo la columna 2, ¿sí? Es un juego entre qué se está energizando y qué se está leyendo. Entonces, decía, ¿no? Si yo leo 5 volts, ¿sí? En la columna 0, ¿sí? Y sé que estoy energizado en la columna 0, en pantalla, ¿sí? Acá estoy utilizando ya el cristal líquido, creo que en el ejemplo estoy directamente imprimiendo en el monitor de serie, pero es lo mismo. En la pantalla voy a imprimir el carácter que esté en la matriz teclado, que corresponde al número de fila actual, que el número de fila actual depende del momento en el que yo estoy. Si es la primera vez es 0, y en la columna que estoy en este momento midiendo, ¿sí? Que si es la primera vez es 0, ¿sí? Entonces estoy imprimiendo teclado 00. ¿Qué hay en teclado 00? Y vengo acá y en teclado 00 tengo el 1, ¿sí? Es el primer espacio de mi matriz. Entonces imprimo el 1. Lo mismo va a pasar con cualquier otro número, ¿sí? Si yo aprieto el número 6, voy a tener que esperar. Y esto también, piénsenlo de esta manera. Esto está pasando extremadamente rápido. Yo estoy prendiendo en 5 volts cada fila en menos de 50 milisegundos. O sea, estoy todo el tiempo prendiendo y apagando. Es como... se mueve tan rápido que cuando yo decida posicionar mi dedo sobre el botón 6 y apretarlo, el botón va a estar apretado lo suficiente como para que yo haya recorrido la matriz varias veces, múltiples veces. Eso me permite, digamos, al recorrer tan rápido la matriz, me permite que nunca se me escape un número. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿sí? Si uno teclea muy rápido, puede ser que yo apriete el botón justo cuando, o sea, si yo aprieto muy rápido la tecla y de muy poco tiempo de presión, puede ser que justo coincida con que la apreté durante un estado que no estaba siendo medido, ¿sí? Y me saltea un botón. Eso inclusive pasa en el simulador, que es relativamente más lento que la realidad. Y sí pasa, o pasaba, en los viejos teclados de escritorio, de computadora, usaban este mismo método, ¿sí? Recorrían filas y columnas midiendo voltaje. Y sucedía que si uno tipeaba, uno tenía una velocidad de tipeo muy alta, como la tenían digamos, nuestros padres que estudiaron tipografía en la escuela con máquina de escribir, y había personas que escribían realmente muy rápido, era hasta un elemento... eso es un dato de color, ¿no? Pero muchas veces las secretarias o los oficinistas, parte de lo que ponían en su currículum era la velocidad de palabras por minuto que podían escribir, porque era algo codiciado, digamos, podías escribir muy rápido en máquina de escribir o en computadora. Entonces, estas personas que escribían muy rápido, cuando empezaron a usarse las computadoras en vez de la máquina de escribir, podías estar escribiendo demasiado rápido. Podía hacer que apretes tan rápido las teclas que la computadora no le daba tiempo a leer todas las teclas y se les escapaban letras. Entonces el texto quedaba medio mal escrito porque te faltaban letras. Entonces eso fue un problema durante un tiempo. Hoy día la velocidad de sampleo, de muestreo que hacemos con el teclado es tan rápida que es imposible escribir tan rápido que no se teclee. Lo más probable es que estés escribiendo tan rápido que no estés llegando a apretar la tecla hasta el fondo si escribes tan rápido, para que no aparezcan en la pantalla. Pero bueno, dato de color, pero interesante. Entonces, de nuevo, esto sucede tan rápido que apretar el botón, o sea, no es que tenemos que coincidir justo cuando esto está pasando, sino que esto va a pasar múltiples veces mientras el botón se mantiene apretado por el pequeño segundo que uno percibe. Entonces, si quisiera
imprimir el número 6. Cuando yo aprieto el 6, esto va a ciclar hasta llegar a la columna 2, ¿sí? O sea que acá va a estar la fila 2, que sería la fila 1 técnicamente. Entonces voy a estar en el for de la fila 1 y voy a estar en la parte de el for de columnas, voy a estar en la columna 2, ¿no es cierto? Columna 0, columna 1, columna 2. Entonces, en ese momento, cuando se presiona y se cierra la conexión eléctrica, ese es el único lugar donde puedo yo leer en la columna 2 un high, ¿sí? Entonces voy a imprimir efectivamente la fila que estoy en este momento, que es la fila 2, o la fila 1, perdón. Fila 1, columna 2, ¿sí? Fila 1, columna 2, tengo fila 1, que es esta de acá abajo, columna 2, que es esta de acá, tengo el 6, entonces imprimo el 6 en pantalla. ¿Ok? Y este delay que tenemos acá es para... no me acuerdo bien para qué lo había puesto, pero me parece que es para darle tiempo al simulador a que llegue a percibir el apretado del botón. Me parece que era por eso. Vamos a borrarlo, me parece, no sé si es tan necesario. Puede ser que en el video que les puse, en el video que tenemos acá, esté explicado el delay, pero no lo recuerdo. Bueno, con eso terminamos, ¿sí? Acá se imprime en pantalla lo que yo quería y se acabó. Después, esto que dijimos acá ya lo explicamos, que es que se pone en low el estado del pin. Vamos a probarlo. Bien, entonces apretamos 5. Ah, ahí está, para eso era el delay. Está bien. Cuando yo aprieto el botón, recorro tantas veces el sistema, ¿sí? Que voy a percibir que el botón está apretado múltiples veces. Por eso se imprime múltiples veces. Entonces para eso ponemos el delay. Para decirle, una vez que se imprimió esto, una vez que llegaste, que detectaste que algo está en high e imprimiste un valor, dame 20 milisegundos a que yo levante el dedo, ¿sí? Entonces ahora sí que tengo el delay de 20 milisegundos, aprieto el 5. Bueno, y ahora le está costando detectar. ¿Por qué no anda? A ver. Puede ser que me esté exigiendo mucho la máquina cuando estoy grabando. Vamos a... Ahí está, necesito apretar un poco más largo. Bien, ahí tenemos 6. B, ahí lo apreté un poco demasiado. 8, sí, demasiado largo. Bueno, se ve que como estoy grabando en pantalla, le está costando procesar. A ver si ahí pude hacer el 1. Lo que puedo llegar a hacer, para que se vea mejor, pero yo sé que funciona bien con 20 milisegundos, es dar un poco más de tiempo, pongámosle 50. Y ustedes también pueden jugar con eso, pero esto muchas veces depende del simulador. Este es un parámetro que en la realidad, si lo cargan en un Arduino real, van a tener que jugar también con este valor de delay. Este es mi 5, mi 1, mi 6, B, asterisco, y así. Bueno, entonces espero que se haya entendido, ¿sí? Para qué están estos fors y por qué los recorremos. Y bueno, que también se hayan entendido el uso de filas, columnas como vectores o arrays y bueno, y las matrices para recorrer, bueno, variables, ¿no es cierto? Variables que tienen una cierta relación entre ellas, que en este caso es una relación de literalmente una matriz eléctrica. Así que bueno, los dejo con eso y voy a cargar este video. Va a quedar en la lista de laboratorios, va a quedar entre los dos laboratorios 3 que tenemos originalmente. Le voy a poner laboratorio 3 video especial, algo así. Y bueno, lo pueden encontrar ahí, que bueno, obviamente ya lo encontraron porque están viendo el video, pero bueno. Así que los dejo por hoy y nos estamos viendo el lunes.